Inés Vázquez, escritora, comunicadora y gestora cultural. Creadora del proyecto educativo y cultural en clave participativa Todos Somos Raros, desarrollado con el objetivo de concientizar sobre el valor de la diversidad y la diferencia, trabajando de esta manera la prevención del acoso escolar. Presentamos en este momento a Inés Vázquez, quien nos trae la conferencia Todos Somos Raros en este cuarto Simposium Internacional de Síndrome de Down. Inés, bienvenida. Hola, buenos días en México. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues primero de todo yo quiero agradecer muchísimo a Cambiando Miradas por pensar en mí, por tenerme en consideración para este maravilloso evento, que bueno, felicito a todos los organizadores, de verdad. Y quiero agradecer en especial a Ernie Pérez Anaya, por bueno, pues ser la persona que contactó conmigo en un principio y ser quien al final ha hecho que yo estuviera aquí. Así que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues voy a comenzar mi presentación. Verán que no tiene mucho texto porque como es algo más experiencial, yo prefiero compartirlo de forma oral. Sí que he dividido mi pequeña presentación en 4 puntos. Por un lado, bueno, como ha comentado la presentadora, es un proyecto titulado Todos Somos Raros. El objetivo del proyecto es contribuir a la prevención del acoso escolar, pero contribuir desde un lugar, digamos, desde una óptica positiva, ¿no? Nosotros trabajamos sobre todo con niños y niñas, por supuesto, niños y niñas de 5, 6 a 12 años. Y claro, es todavía una edad muy, muy temprana, ¿no? Bueno, sobre todo los más pequeños. Y no queremos tampoco utilizar expresiones negativas, ¿no? Ni hablar, digamos, en clave, bueno, valga la redundancia, en clave negativa, ¿no? Preferimos enfocarlo siempre desde un punto de vista positivo, haciendo hincapié en qué podemos hacer nosotros con nuestra propia vida para evitar ser agentes, digamos, de acoso, ¿no? Y a la vez sabernos defender si nos vemos en una situación en la que los acosados somos nosotros, ¿no? Entonces, como decía anteriormente, mi ponencia se divide en 4 puntos, ¿no? La primera es cómo surge este proyecto, la segunda es en qué consiste, qué hacemos concretamente, ¿no? Con los niños, la tercera es los fundamentos, ¿no? En qué nos hemos basado para poner en marcha este proyecto, qué ideas están detrás, ¿no? de esta iniciativa. Y por último, pues algunas reflexiones, algunas conclusiones a las que hemos llegado a lo largo de estos años, ¿no? Entonces comienzo, ¿no? Contando un poco cómo surge. Surge en el año 2016 y surge de una forma muy casual, ¿no? Surge porque, bueno, mi compañera en este caso, ¿no? De este proyecto, mi socia, por decir así, Eugenia Sadagni, y yo, pues estábamos conversando sobre algunas cosas. Las dos habíamos tenido algunos cambios recientes a nivel profesional y un día ella me comentó que estaba muy preocupada porque su hijo, en ese momento pequeño, ¿no? De no sé, como de 8 años, una cosa así, estaba sufriendo en la escuela, en el colegio, actitudes por parte de algunos compañeros pues desagradables, ¿no? Insultos, incluso agresiones físicas, apartarlo, ¿no? No hacer como que no pudiera socializar con los demás niños. Y ella estaba realmente preocupada, ¿no? Entonces estuvimos hablando, conversando sobre este tema y algo se encendió ahí, ¿no? Bueno, yo, como ha comentado antes la presentadora, aparte de otras cosas, pues me dedico también a escribir, ¿no? Y esta mamá, Eugenia, mi amiga, mi compañera en este proyecto, ella es ilustradora, ¿no? Es diseñadora gráfica e ilustradora. Entonces empezamos a conversar y dijimos, deberíamos hacer algo práctico, muy visual, para poder ayudar a los niños y niñas a enfrentar este tipo de situación, ¿no? Entonces así surgió. Yo tengo aquí una carpetita que voy a ver si se puede ver. Es la carpeta del proyecto. Entonces, primero de todo surgió este cuento, ¿no? Que se titula Todos somos raros. Es un cuento infantil, como pueden ver, en el que, bueno, se aborda una situación común, ¿no? En un parque en el que unos niños pues acosan a otros y cómo se soluciona la situación entre ellos, ¿no? Entre iguales, en este caso sin recurrir a un adulto, aunque no siempre es así, ¿no? Bueno, entonces surgió así, ¿no? Después, al principio, bueno, nos quedamos satisfechas con el cuento, lo empezamos a mover por distintos sitios, fuimos a la Feria del Libro de Madrid, pero yo sentía en ese momento, ¿no? Cuando el cuento salió,
coincidió que fui mamá yo también, ¿no? Entonces, no sé por qué empecé a pensar que debíamos dar un paso más, ¿no? Y poder hacer algo que fuese directo, ¿no? Una intervención directa con los niños. Entonces ahí surgió la idea de hacer talleres. Trabajar directamente con los niños. Y bueno, ahí esto también vino un poco impulsado porque mi trabajo anterior, ¿no? Era, justamente estaba relacionado, yo dirigía, bueno, para hacerlo simple, ¿no? Yo dirigía un departamento de educación para el desarrollo en una fundación de cooperación. Entonces estaba muy acostumbrada a preparar materiales, a preparar proyectos, iniciativas, acciones, ¿no? De educación para el desarrollo enfocado con la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a inventar algo. Entonces surgieron los talleres, ¿no? Empezamos a darle vueltas, qué podíamos hacer, cómo lo podíamos hacer, qué podía ser más atractivo para los niños. Ideamos dos tipos de talleres, unos para niños de 6 a 8 o 9 años y otros talleres para niños de 9, 10 a 12 años, ¿no? En ese momento, aparte de los talleres, surgió también la posibilidad, porque nosotros trabajamos con bibliotecas, pero aquí en España también a veces con centros educativos, ¿no? Entonces los centros educativos, en México también sé que es así, tienen una estructura un poco más, ¿cómo decir?, rígida, en el sentido de que es una educación formal, está dentro de un marco de educación, tiene sus, digamos, currículums, ¿no?, obligatorios, y de alguna manera todo aquello que se incorpore en el centro educativo tiene que encajar, ¿no?, en algo, en alguna cosa, en alguna estructura que ya exista previamente. Entonces, en ese sentido, creamos un material que yo les voy a enseñar, que utiliza hasta aquí las asignaturas de la escuela para poder meter, digamos, o introducir de una forma bastante natural ciertos contenidos. Sobre todo, nosotras, como digo, no queremos hablar tanto de acoso escolar, sino de respeto a la diversidad, ¿no? Que justamente además es el tema de este simposio, ¿no? Respeto a la diferencia, respeto a la diversidad y la diferencia como una riqueza, no como una amenaza, y que los niños se puedan sentir orgullosos de ser como son, ¿no? Tal y como son. Nadie tiene que cambiar ni ser distinto para que los demás lo acepten. Bueno, pues entonces eso, surgieron estos materiales y surgieron también, hablando con algunos centros educativos y con algunas bibliotecas, la posibilidad de hacer formación para familias. Yo no sé, esto sí que no lo sé, en México sí hay, bueno, creo que sí, la figura, ¿no?, de las escuelas de padres, no sé si tendrán ese mismo nombre, pero seguramente la intención o la finalidad sea la misma. Entonces, en estas escuelas de padres también nos han llamado en algunas ocasiones para tratar de ayudar, ¿no?, a las familias a enfrentar determinadas situaciones, ¿no? Nosotras no somos psicólogas, yo siempre lo digo, ¿no?, que si necesitan ya la ayuda de un terapeuta, porque bueno, la cosa a lo mejor se ha complicado, ¿no?, y el niño necesita otro tipo de ayuda, obviamente quizá nosotras no somos las personas adecuadas, ¿no? Pero sí que por la experiencia que tenemos, sobre todo en este caso más yo, quizá por mi experiencia en el ámbito educativo y de trabajar muchos años con jóvenes y con niños, sí que estamos en disposición de dar algunas pistas, ¿no?, para que las familias puedan lidiar con determinadas situaciones y cómo enfrentar o cómo enfocar con los niños cuando, por la razón que sea, ¿no? Porque este tema, ¿no?, del acoso, cuando hablamos de la diversidad es tan variada y tan infinita, bueno, como personas hay en el mundo, ¿no? No hay número infinito de personas, pero bueno, quiero decir que cada persona en sí misma es una diversidad, ¿no? Entonces puede ser por motivos de lo más variopinto, ¿no? Hay algunos que a veces son más repetitivos, ¿no? Pues está el típico caso de, no sé, de niños que a lo mejor tienen sobrepeso, o que tienen alguna característica física especial, o tienen algún tipo de problema X, pero después hay otras circunstancias de cualquier otro tipo, de cualquier otra índole, que también hacen que, bueno, pues a veces ese niño o esa niña es objeto de acoso, ¿no? Entonces ahí entramos nosotras también para fortalecer a los niños y a las niñas, sobre todo haciendo un gran ejercicio de autoestima con ellos, ¿no? Entonces paso un poco a contar qué hacemos, ¿no? Porque esto sería un poco el marco del proyecto, cómo surgió y qué,
perdón, me pica la nariz, perdón, qué materiales hemos desarrollado, ¿no? Pero, ¿qué hacemos concretamente? Bueno, pues nuestro enfoque es 100% participativo, ¿no? Desde el principio, cuando ideamos los talleres, teníamos claro que no queríamos que fuera algo estático, ¿no? O algo que fuera unidireccional. No queríamos que fuese una charla o un... Sí, eso, ¿no? Como nosotras ir y contar algo, ¿no? Y los niños pues así escuchando. No nos parecía que eso fuese como a calar, ¿no? En ellos. Entonces, se trata más bien de un proceso dinámico, ¿no? En el que los niños y las niñas son los verdaderos protagonistas. En este sentido, nosotras introducimos también algunos elementos teatrales, sobre todo al principio de los talleres, porque, bueno, aparte de que yo vengo también del mundo de la gestión cultural y me gusta mucho el escenario y demás, estos sketches sirven como una especie de espejo, ¿no? Nosotras representamos un papel, cada una, y ponemos delante de ellos una situación que ellos a veces, pues sobre todo los que ya no son tan pequeños, les choca un poco, ¿no? No saben si estamos jugando, si esto va en serio, si es una broma, pero les hace reflexionar y reaccionar. No voy a desvelar aquí qué es lo que hacemos porque sería un poco spoiler, pero es una cosa divertida y curiosa y cuando ya desvelamos la razón por la que lo hacemos, hay muchas cosas que se aclaran, ¿no? ¿Qué más? Bueno, luego también en los talleres, buena parte del tiempo, los talleres duran una hora, ¿no? Más o menos. Estos talleres los dedicamos también una buena parte del tiempo a algo que es muy bonito y que nos da mucha satisfacción, que se llama la búsqueda del tesoro, ¿no? Entonces, en la búsqueda del tesoro es un proceso guiado en el que nosotras tratamos de que los participantes, en este caso los niños y las niñas, puedan hacer un ejercicio de introspección y puedan llegar a detectar o a identificar qué cosas en esta vida los hacen verdaderamente felices, ¿no? Qué cosas los hacen sentirse orgullosos, qué cosas los hacen diferentes y únicos. Y también una cosa muy importante, ¿no? Que, bueno, cuando hablamos de qué los hace diferentes y únicos, nosotros aquí hacemos mucho hincapié en el concepto este de todos somos raros, ¿no? Porque les hacemos ver que cuando ellos ya nos dicen, ¿no? Pues que les gusta, que les hace felices, que les hace sentirse orgullosos, qué características hay en ellos, da igual cuáles sean, ¿no? Que los hace diferentes y únicos, al final nos damos cuenta, o ellos se dan cuenta, que no hay nadie igual que nadie, ¿no? Que todo el mundo es distinto, no hay nadie por más parecido que pueda ser físicamente, al final siempre hay diferencias y en ese sentido todos somos raros, ¿no? O sea, cada uno a su manera, pero todos podemos ser raros. Entonces, los animamos, ¿no? También a que una cosa muy importante, a que identifiquen, además de estas cosas, ¿no? Que comentaba yo, ¿no? De que te hace feliz, que te hace sentirte orgulloso, que te hace diferente y único. Los animamos a identificar también una persona de su entorno, adulta, que ellos puedan tener plena confianza, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces cuando hay algún tipo de situación en la que el niño o la niña, ¿no? Se siente atacado, ¿no? De alguna manera o siente que no es comprendido, su verdadera, que no puede como ser quien es, ¿no? Que es, pues eso, insultado, agredido o simplemente ignorado, ¿no? O a lo mejor no hay que llegar a tanto, pero sí ignorado, no tomado en cuenta, apartado socialmente en la escuela o en el barrio en el que viva. Tener una persona adulta de referencia es muy útil, ¿no? Porque siempre les decimos, tú tienes que pensar en alguien que en un momento en el que tú te sientas muy triste o muy preocupado, estés angustiado, piensas que esto nunca se va a solucionar, que esto no tiene forma, ¿no? de arreglarse, puedas recurrir a esa persona y contárselo, ¿no? Porque un adulto muchas veces, y aunque tú no lo sepas, tiene recursos que tú desconoces, obviamente, para tratar de solucionar las cosas, ¿no? Entonces, claro, hay veces cuando trabajamos con niños y niñas de familias más desestructuradas, que también nos toca en algunas ocasiones, a veces ni siquiera el papá o la mamá pueden hacer este papel, ¿no? Porque no, por la razón que sea, no están muy presentes, ¿no? En la educación de los niños. Pero si tienen a lo mejor una abuelita, un abuelito, una tía, un tío, una profesora, una maestra, un maestro que los puede ayudar, ¿no? Entonces, siempre les decimos, tú tienes que tener siempre en mente a quién puedes recurrir, ¿no? Cuando las cosas se pongan muy feas, ¿no?
Después también quería comentar que en esta búsqueda del tesoro, ¿no?, que hacemos con ellos, que como os decía es un proceso de introspección, ellos se ponen delante de su propia singularidad, ¿no? Y sea cual sea esta, ¿no? Porque yo, como decía yo antes, singularidades hay tantas como personas. Y entonces hay como un proceso, ¿no?, que es primero reconocerla, ¿no?, reconocer esa singularidad y después aceptarla, ¿no? Después aprender a valorarla y por último también aprender a defenderla, que es muy importante también, ¿no? Y bueno, pues a veces aquí nos ha pasado algo también bonito para contar. Hay algunos niños, ¿no?, niñas que, por ejemplo, bueno, voy a contar el ejemplo y así se entiende mejor, ¿no? Me acuerdo una vez que estuvimos en una ciudad, aquí, bueno, en una ciudad pequeña, ¿no?, en el este de España, en Castellón, en la que bueno, por diferentes circunstancias, en una clase, en un salón de clases, había muchos niños de origen marroquí. Y que, bueno, Marruecos saben que está en el sur de España, o sea, debajo de España, y tenemos mucha población inmigrante, ¿no?, de Marruecos. Y estos niños, pues recién habían llegado, llevaban muy poco tiempo en España, los habían escolarizado, pero no hablaban español. Prácticamente nada, o sea, se entendían, pero o sea, dificultad, ¿no? Y eran muchos en esa clase, ¿no?, en ese salón de clases, a lo mejor eran más de la mitad. Entonces los trajeron a la biblioteca y nos dijeron: "Hala, venga, ahí los tenéis, ¿no? Vamos a hacer un taller de todos somos raros con ellos". Y claro, nos dimos cuenta que cuando empezábamos a hablar los niños no nos entendían, ¿no? O estaban allí como así con los ojos abiertos como diciendo: "¿Esto qué es?", ¿no? Entonces, poco a poco, bueno, nos fuimos haciendo entender más o menos y claro, nos dimos cuenta que para ellos, obviamente, el hecho de no hablar español para ellos era un gran hándicap, ¿no? Y se sentían muy avergonzados. Entonces quisimos darle la vuelta, ¿no?, a la situación y decir: "Bueno, pero hay algo que te hace diferente y único, ¿no? ¿Y qué puede ser?". Y pues ellos, aparte de que no entendían muy bien, les parecía que era imposible que ellos tuvieran algo bueno, ¿no?, en ese momento. Y entonces cuando les hicimos ver que hablar otro idioma, porque estos niños obviamente hablaban árabe, ¿no? Hablar otro idioma era una gran riqueza y que el español lo iban a aprender sí o sí, porque estaban allí, estaban escolarizados y que eso era cuestión de tiempo, ¿no? Pero que aparte ellos tenían la ventaja, por decir así, de que hablaban otro idioma. Pues es que no se imaginan, se les iluminó la cara y era como, ah, claro. O sea, esto que a mí de alguna manera me avergüenza, ¿no?, que no hablo español, que vengo de otro lugar, que no me entiendo con nadie, en realidad no es algo malo, ¿no?, sino que yo le puedo sacar un provecho o es algo que me hace diferente, ¿no? Entonces, eso nos ha pasado en muchas ocasiones con diferentes situaciones de todo tipo, ¿no? Como una singularidad, una diferencia, una diversidad, se le puede dar la vuelta y decir, anda, pero si esto a mí me hace especial, ¿no? Y aprender a valorarlo y, como digo, aprender a defenderlo, que es muy importante, ¿no? Bueno, luego me gustaría también hablar de los fundamentos del proyecto, ¿no? ¿En qué nos hemos fundamentado para llevarlo a cabo? En realidad, he de decir que quizá esta reflexión ha venido más a posteriori, ¿no? Porque cuando empezamos a poner en marcha el proyecto, era muy intuitivo, ¿no? Y no estábamos pensando en, a ver, los fundamentos del proyecto, ¿no? Y ahora vamos a hacer así porque nos basamos en esto. No, era más intuición, ¿no? De esto me parece que por aquí podemos ir. Mira, esto funciona, vamos a seguir por aquí. Pero ya una vez, ¿no?, que llevamos ya pues desde el 2016, desde finales del 2016, casi 5 años, trabajando en bueno, en esto y en otros proyectos distintos que no tienen tanto que ver con el tema de hoy, pues sí que podemos, ¿no?, como hacer una reflexión y, y digamos, enunciar, ¿no?, en qué nos hemos fundamentado. Entonces, por un lado, yo creo que sí que son fundamentos que podríamos decir que son filosóficos, éticos, no sé si decir que incluso morales, ¿no?, según para quién, pero de un carácter universal y transversal, ¿no? Y con esto quiero decir que nosotros sí creemos que son principios que cualquier persona puede compartir, ¿no? Evidentemente, las personas o que tengan X creencias, las que sean, ¿no?, de cualquier tipo de religión, etcétera, a lo mejor lo van a poder colocar más en un sitio, en otro, eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Pero sí que son unos fundamentos que son totalmente transversales y universales, ¿no? Entonces, el primero sería que nosotros consideramos como muy importante la concepción de la dignidad de la vida, ¿no?
que cualquier vida es digna de respeto, ¿no? Que cualquier vida es un tesoro, es realmente un milagro, ¿no? Y como tal debe ser valorada y respetada. Después también creemos que toda persona tiene derecho a desplegar su potencial tal y como es, ¿no? O sea, cada persona es distinta, cada persona tiene sus circunstancias y cada persona tiene derecho a ser la mejor versión de sí misma siendo como es, ¿no? No tiene ni por qué imitar a nadie, ni por qué ser como nadie, sino con sus propias características, con sus diferencias, con su diversidad, la que sea que le haya tocado en esta vida, que a todos nos ha tocado alguna, puede desplegar su máximo potencial, ¿no? Y bueno, nosotras siempre decimos a los niños que nosotros no pedimos permiso para ser, ¿no? Nosotros somos. Entonces, como somos, esa singularidad se abre al mundo, ¿no? Y podemos decir que sí, se presenta al mundo para conquistarlo a su manera, ¿no? Cada cual a su manera. Entonces, en esa conquista, los esfuerzos que cada persona realiza, ¿no? Para poder llegar a ser la mejor versión de sí mismo, solamente pueden ser comparados con uno mismo, ¿no? O sea, yo voy a ponerme yo como ejemplo, no debo compararme con nadie más, ¿no? Porque los esfuerzos que yo hago para ser mi mejor versión solo los sé yo, ¿no? Y los avances que yo consigo en mi vida solamente los puedo comparar conmigo misma tiempo atrás, ¿no? Entonces a los niños les decimos mucho eso de que no se tienen que comparar con nadie, ¿no? Que la única vara de medir son ellos mismos y que lo que para un niño, una niña, supone muy poco esfuerzo, a lo mejor para otro niño, otra niña es un triunfo maravilloso y que como tal hay que valorarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creemos que debe de tenerse en consideración la diferencia, ¿no? A la hora de valorar también los logros de los demás y el esfuerzo que cada uno hace para alcanzar estos logros, ¿no? Por otro lado, sí, esto también nos parece importante, ¿no? Que nosotros también les decimos, ¿no? Que en medio de las circunstancias que nos toque a cada uno vivir y que pueden ser muy diferentes para cada quien, ¿no? Y con, digamos, la mochila, ¿no? Con la que hemos venido a este mundo, con la diversidad que sea, del tipo que sea, ¿no? Somos personas capaces de crear valor a nuestro alrededor, ¿no? Somos personas únicas, somos personas irreemplazables y esto les hace mucha gracia, ¿no? Porque les suena así como a superhéroes. Todas las personas tenemos una misión, ¿no? Que nadie más puede cumplir, solamente nosotros, ¿no? Y en ese sentido somos únicos e irreemplazables, ¿no? Entonces, como les decimos, ¿no? Que somos importantes, cada uno a su manera, somos importantes. Y luego también, bueno, estos serían un poco así los fundamentos más, no sé si decir, filosóficos o éticos, ¿no? Pero luego también me gustaría mencionar que, además quería leerlo, tenía por aquí preparado, que también nosotras hemos bebido o bebemos, ¿no? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 2 se dice de forma muy contundente y clara, ¿no? Dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, ¿no? Entonces, aquí yo creo que está recogida cualquier diversidad, cualquier singularidad que cualquier persona pueda tener, ¿no? Y yo creo que es importante recordar que existe este artículo y que está hecho también para que, bueno, para podernos defender en algún momento, ¿no? Para poderlo manejar. También nosotras apelamos a lo que se llama, ¿no? En derecho el derecho natural, y que nos dice, ¿no? Que somos titulares de derechos por el simple hecho de nacer, ¿no? O sea, que los derechos, el derecho a la libertad, el derecho a ser como somos, ¿no? Son inalienables, son derechos inalienables y son derechos intrínsecos y que nadie nos los otorga, ¿no? No hay no sé, un Estado muy magnánimo, ¿no? O alguien que nos dice, sí, sí, te voy a dar este derecho. No, no, son tuyos por el hecho de existir, ¿no? Entonces esto también es importante tenerlo en mente, ¿no? Hombre, a los niños no se lo contamos así, tan de forma tan fría, ¿no? Pero ellos lo entienden, ¿no? Que ellos tienen derechos por el hecho de existir y ya está.
Y bueno, también nos apoyamos en una corriente pedagógica muy interesante que se llama la pedagogía de la educación para la felicidad, que, bueno, el precursor de esta pedagogía fue un educador japonés que se llamaba Tsunesaburo Makibuchi, que vivió entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX. Y claro, cuando decimos pedagogía de educación para la felicidad puede sonar así como algo un poco naif, ¿no? De, sí, como si la vida fuera todo color de rosa, ¿no? Pero no, no nada que ver, ¿no? Esta pedagogía lo que dice es que, lejos de planteamientos ingenuos, ¿no? De pensar que todo es rosa, por decir así, la vida conlleva muchas dificultades, todos lo sabemos, ¿no? La vida tiene cosas maravillosas, obviamente, pero también tiene grandes desafíos y sobre todo cuando un niño, una niña, una persona se enfrenta a una diversidad más acusada, ¿no?, que la de otros niños, ese desafío se multiplica, ¿no? Y hace falta mucho coraje para salir adelante y para hacerse valer como uno es, ¿no? Entonces dicen, ¿no?, esta pedagogía, que la vida conlleva dificultades y que como padres, ¿no? No solo como padres por supuesto, pero también como educadores o como personas comprometidas con la felicidad de los niños, de la infancia, debemos también enseñarles, ¿no? O ayudarles principalmente a reunir, dice, el valor, la esperanza y la convicción para enfrentar las dificultades y salir fortalecidos, ¿no? O sea que al final tampoco podemos protegerlos eternamente en una burbuja, ¿no? Sino que también tenemos que enseñarlos a decir, mira, pues sí, tú eres diferente. ¿Y qué pasa? Todos lo somos, ¿no? Como decimos nosotras en nuestro proyecto, somos raros y qué, ¿no? Pero justamente, ¿no?, con tu diversidad, con tu singularidad, tienes que salir al mundo, ¿no? Y hacerte valer y defender esa singularidad, esa diversidad y salir fortalecido, ¿no? No es fácil, ¿eh? No digo con esto que sea algo fácil, pero hay que hacerlo. Y por último, no sé cómo voy de tiempo, me gustaría comentar algunos pensamientos, ¿no? Algunas reflexiones y conclusiones a las que hemos llegado en este tiempo que llevamos haciendo este maravilloso trabajo. Y bueno, una la estaba yo ya anunciando, ¿no?, hace un momento, que es que ser diferente es difícil, ¿no? O sea, no es fácil. Vamos a decir que no es fácil, más que es difícil, ¿no? No es fácil. No es fácil y justamente, ¿no? Yo estaba reflexionando un poco sobre, bueno, los momentos que vivimos actualmente, que también son momentos muy peculiares, ¿no? Circunstancias, bueno, que tampoco voy a entrar ahora a definir, pero que cada uno las vive y sabe cómo le están afectando, ¿no? Y en una sociedad en la que cada vez se trata de imponer más un pensamiento un poco, podría decir, único, ¿no?, en algunos temas, y también que hay una gran, no sé si decir una presión, ¿no?, pero sí cierta tendencia a la homogenización cultural también, ¿no?, a que cada vez parece que vas a un sitio y que se parece ya a todos los sitios, o sea, como que cada vez las cosas tienen menos singularidad, ¿no? Ser o sea, en este contexto, ¿no?, que nos está tocando vivir, ser fiel, ¿no? O sea, ser coherente con lo que uno lleva en el corazón y que su palabra y su acción sea coherente con ese corazón, también es muy difícil, ¿no? Entonces, alzar la voz ante las injusticias, ¿no? Alzar la voz para que sean respetadas las demás personas, para que seamos respetados nosotros, ¿no? El pensamiento de otra persona, mi propio pensamiento, no es fácil, ¿no? En, bueno, entonces, yo lo que quería comentar también es que no es fácil, pero justamente en esta valentía, ¿no?, de poder sacar la voz, ¿no?, de poder defender esa diversidad, esa singularidad, esa diferencia, reside realmente nuestro valor como seres humanos, ¿no? Y también, bueno, pensaba, ¿no?, que leyendo algunas cosas, ¿no?, y repasando un poco la vida de, bueno, de personajes célebres, pero también de personas comunes, ¿no?, que han sido grandes luchadores por los derechos humanos, ¿no?, y que a lo mejor no han trascendido, no han pasado a la historia porque, bueno, no han sido mediáticos, pero han estado ahí, han hecho una gran labor, ¿no? Pues una característica muy, digamos, común, ¿no?, a todas estas personas que han vivido de manera noble y significativa ha sido siempre el coraje de defender su propia singularidad, ¿no?, su propia convicción de que su postura, ¿no?, o su reivindicación en ese momento, la que fuera, ¿no?,
su papel en la vida era importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre animo a los niños, a las niñas, ¿no? A hacerse valer, ¿no? A siempre defender su, o sea, obviamente sin menoscabo del de los demás, ¿no? Porque como decía Benito Juárez, ¿cómo era? Que, bueno, no sé si era Benito Juárez, o a lo mejor voy a meter la pata ahí, pero que mi libertad termina, ¿no? Donde empieza la de los demás, algo así. Bueno, pues que al final defender esta singularidad, ¿no? Nuestra diferencia, nuestra diversidad, es lo que nos hace también seres humanos, ¿no? Si cedemos, si por miedo a que, bueno, a ver si me van a hacer de lado, a ver si voy a destacar pero negativamente, a ver si voy a sobresalir cuando todo el mundo dice que sí, yo pienso que no, pero entonces mejor no lo digo porque yo creo que no, eso no lleva a ningún sitio, ¿no? Al final, esta ponencia se titula El valor de ser raro, y yo creo que para ser raro hay que ser muy valiente, ¿no? Pero al final todos somos raros, ¿no? Entonces esa capacidad de ser valiente todos la tenemos intrínsecamente, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que despertar a ella y hacerla valer, ¿no? Y bueno, ya por último, quería comentar simplemente, ¿no? Que para poder hacer todo esto, ¿no? Para poder tener ese valor de llevar adelante nuestra diferencia, nuestra diversidad con la cabeza bien alta y, como decía yo antes, ¿no? Valorarla y defenderla, se hacen necesarios, vamos a decir, 3 ingredientes, ¿no? Como si fuese una receta de cocina. Entonces, el primero, esto sí lo voy a leer porque es muy bonito y no me quiero olvidar de nada, sería la sabiduría, ¿no? La sabiduría, que es una cosa, como todos saben, bastante distinta del conocimiento. En la época en la que vivimos sobra conocimiento y falta mucha sabiduría. Bueno, sabiduría para reconocer la trama de vínculos indisolubles que mantienen unida la vida y las personas en todas sus formas y manifestaciones posibles, ¿no? Por otro lado, es necesario el coraje, ¿no? La valentía. Esto lo he mencionado muchas veces, pero creo que es esencial para no temer ni negar las diferencias, ¿no? Las diferencias no pueden ser negadas, están ahí, son una gran riqueza, la diversidad es una gran riqueza y poder vivirlas, pues eso, ¿no? Desde la riqueza que suponen y el profundo respeto. Y por último, y no menos importante, obviamente, la solidaridad, ¿no? Para cultivar una empatía activa que sea de ida y vuelta y que nos permita construir unos sólidos lazos humanos, ¿no? Solamente así, ¿no? Solamente así podremos realmente reunir el valor para ser raros, ¿no? Que al final es reunir el valor para ser humanos, que es lo que somos todos. Y bueno, pues por mi parte nada más. Yo creo que está planteado también, ¿no? El espacio que me ha tocado ahora para que si alguien tiene, creo, ¿no? Alguna pregunta, alguna consulta, alguna crítica también, obviamente, pues que haya tiempo para que se puedan hacer. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tiene alguna pregunta que quiera hacer? Alguna crítica también acepto, ¿eh? O alguien que me aclare bien eso que he dicho de Benito Juárez. Me gustaría que alguien me dijera cómo es en realidad, que yo creo que lo he dicho mal y no tengo aquí ahora para consultar. Bueno, lo que alguien quiera comentar es igual. Hola, buenos días. Mira, me Hola. preocupa ligeramente el término de la palabra raro. Según la Real Academia, raro, raro es como ser, no sé, fuera de lo común, o sea, no, Sí, entiendo, entiendo. sí, a mí me gustaría más que siempre diferenciáramos entre lo que es ser raro y ser diferente, porque diferentes todos, absolutamente todos somos, y raros, pues no, porque es una característica más definida ser raro que ser diferente. Entonces nada más como que aclarar un poquito el término Sí, para no confundirnos.
Gracias. Sí, sí, muchísimas gracias por la observación. Sí, 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 no, vamos a ver, por supuesto estoy de acuerdo con lo que usted comenta. La cuestión es que cuando pusimos el nombre al proyecto, queríamos también que fuera un nombre que impactara un poco, ¿no? Porque si decíamos todos somos diferentes, pues sí, pues ya sabemos que todos somos diferentes, ¿no? No, no era algo tan llamativo, ¿no? Todos somos raros al final era más impactante y era una forma también un poco, digamos, entre comillas, ¿no? Agresiva, muy entre comillas, de llamar la atención. Porque claro, ¿dónde está el límite de ser raro? ¿No? Nosotros trabajamos esto con los niños. ¿Dónde pongo yo el límite entre qué es ser diferente y qué es ser raro? ¿No? Al final todos sabemos que la palabra raro obviamente se refiere a algo que se sale de lo normal más de la cuenta, ¿no? Pero ¿estamos nosotros seguros de que nosotros no nos salimos de lo normal más de la cuenta? Quién pone ese marco de referencia? ¿No? Entonces, al final nos parecía gracioso, un poco juego de palabras, decir, es que todos, de alguna manera, todos somos raros. Porque a lo mejor lo que para mí es normal, para otra persona es rarísimo. Dice, pero ¿cómo hace tal cosa? ¿Cómo come tal cosa? ¿Cómo piensa tal cosa? ¿Cómo tiene ese, yo qué sé, lo que sea? ¿No? Entonces, lo usamos más, o sea, yo entiendo perfectamente la observación y comprendo a lo que se refiere, pero lo usamos un poco también para agitar un poco la conciencia, ¿no? O sea, está hecho a propósito, digamos. No sé si con esto aclaro un poco, ¿no? La intención del nombre de Todos Somos Raros. Muchísimas gracias y muchas gracias en este momento a Inés Vázquez por esta conferencia, precisamente Todos Somos Raros. Inés, de verdad, muchas gracias por tus palabras. Gracias, gracias a ustedes por su atención y yo encantada de estar con todos vosotros. Muchísimas gracias. Vamos a presentar en un momento más a Eliana Tardío y desde Argentina también en pantalla Karina Vilmonte, que bueno, en un momento más viene su semblanza y bueno, ya también viene por aquí Eliana para darnos una charla más igual de interesante que la de ayer. Eliana, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.